Un pastor y un gigante. La historia de David y Goliat. Esta es una de las historias más emblemáticas y poderosas de la Biblia, que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. La historia de David y Goliat es de las más famosas de la Biblia. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y ha sido una fuente de inspiración para muchas generaciones. Habla sobre la fe, la valentía y la victoria. Nos enseña que, con fe y coraje, podemos superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o intimidante parezca. David, un joven pastor, se enfrenta a Goliat, un guerrero gigante de los filisteos. Goliat era temido por todos debido a su tamaño y fuerza, pero David, armado solo con una honda y su fe en Dios, decidió enfrentarlo. Contra todo pronóstico, David vence a Goliat y libera a su pueblo de la opresión. Con una sola piedra lanzada con su honda, David derriba al gigante y demuestra que la verdadera fuerza proviene de la fe y la determinación. Esta historia ha inspirado a la gente durante muchísimos años y todavía es importante hoy en día. Nos recuerda que, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, podemos lograr grandes cosas si confiamos en nosotros mismos y en nuestra fe. En un mundo donde a veces nos sentimos pequeños y sin poder, la historia de David nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier problema. Es un recordatorio eterno de que la fe y el coraje pueden ayudarnos a enfrentar y vencer cualquier desafío que se nos presente. La amenaza de los filisteos. Un pueblo asediado. Los israelitas, el pueblo de Dios, estaban en guerra contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo fuerte y agresivo que había oprimido a los israelitas durante mucho tiempo. Los dos ejércitos se encontraron en un valle, separados por un campo de batalla. El destino de Israel estaba en peligro. El miedo se apoderó de los soldados israelitas. La amenaza de los filisteos parecía invencible. La llegada de David. Un joven con una misión. David era el más pequeño de 8 hermanos. Mientras sus hermanos mayores estaban en la guerra, David se quedaba en casa cuidando las ovejas de su papá. Un día, su padre le pidió que fuera al campamento de batalla para llevarles comida a sus hermanos y ver cómo estaban. David obedeció a su papá y viajó al campo de batalla. Cuando llegó, se sorprendió al ver a los dos ejércitos paralizados por el miedo. La fe de un pastor. La confianza de David en Dios. David era un joven pastor, conocido por su valentía y su fe inquebrantable en Dios. Desde pequeño, había aprendido a confiar en el Señor en todas las situaciones. Un día, David escuchó sin poder creerlo cómo un gigante filisteo llamado Goliat retaba al ejército israelita. Este desafío no era solo una prueba de fuerza, sino también una prueba de fe. Goliat era un hombre enorme y que daba mucho miedo. Con una armadura imposible de atravesar, su presencia era intimidante y su voz resonaba como un trueno en el campo de batalla. Día tras día, Goliat se burlaba de los israelitas, desafiándolos a una pelea 1 contra 1. Su arrogancia y desprecio por el ejército de Israel eran evidentes en cada palabra que pronunciaba. David se enojó al ver el miedo que Goliat les provocaba a los soldados, especialmente a sus hermanos. No podía soportar ver cómo el gigante humillaba a su pueblo y desafiaba a su Dios. La fe de David en Dios era muy fuerte. En medio de la adversidad, David se arrodilló y oró, pidiendo fortaleza y guía. Sabía que con la ayuda de Dios podría enfrentar cualquier desafío. Él sabía que Dios era más poderoso que cualquier gigante. Con una confianza inquebrantable, David decidió enfrentarse a Goliat, no con armas de guerra, sino con la fe y la certeza de que Dios estaba con él. El enfrentamiento. David se enfrenta al gigante. David, yo pelearé contra Goliat. Rey Saúl. ¿Un simple pastor enfrentándose a un gigante? No te dejaré hacerlo. David, mi rey,
Dios me ha cuidado de leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Él también me protegerá de Goliat. Confiando en Dios, David no quiso usar la armadura ni las armas del rey. En cambio, tomó su honda y 5 piedras lisas del río. David se acercó a Goliat, armado solo con su fe y su honda. La victoria de la fe. La caída de Goliat. En un campo de batalla lleno de tensión y miedo, 2 ejércitos se enfrentaban. De un lado, los filisteos, con su imponente guerrero, Goliat. Del otro, los israelitas, temerosos pero esperanzados. Goliat, ¿te estás burlando de mí? No eres más que un niño sin experiencia. Con su voz atronadora, Goliat desafiaba a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo, seguro de su victoria. David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David, un joven pastor, se adelantó con valentía, armado solo con su fe y una honda. David puso una piedra en su honda, le dio vueltas sobre su cabeza y la lanzó con toda su fuerza. Con una precisión asombrosa, la piedra voló por el aire, dirigida por la mano de Dios. La piedra golpeó a Goliat en la frente con una fuerza increíble. El impacto fue tan fuerte que el gigante, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. El gigante se desplomó en el suelo, muerto. La victoria de David no solo fue física, sino también espiritual, demostrando que la fe y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. Lecciones de valentía. El legado de David. La victoria de David sobre Goliat nos muestra la valentía que nace de la fe. David no se dejó asustar por el tamaño de Goliat, ni por su propia falta de experiencia. Confió en Dios, y eso le dio la fuerza para enfrentar sus miedos y luchar por lo que era correcto. La historia de David nos enseña que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. La importancia de la fe. Confiar en Dios en tiempos difíciles. La fe de David en Dios fue la clave de su victoria. David sabía que Dios estaba con él, y eso le dio la seguridad para enfrentar cualquier desafío. La historia de David nos recuerda que, con Dios de nuestro lado, no hay gigante que no podamos vencer. Cuando confiamos en Dios, podemos superar nuestros miedos, pasar por encima de los obstáculos y lograr lo imposible. Encontrando a nuestro Goliat. Enfrentando nuestros propios gigantes. Todos nos encontramos con gigantes en nuestras vidas. Pueden ser gigantes de miedo, duda, inseguridad o cualquier otra cosa que nos impida ser lo mejor que podemos ser. La historia de David nos anima a enfrentar nuestros propios gigantes con la misma fe y valentía que él mostró. No importa cuán grandes parezcan nuestros gigantes, podemos vencerlos si confiamos en Dios y tenemos el coraje de luchar por lo que creemos. Conclusión. El triunfo de la fe y la valentía. La historia de David y Goliat es una historia que no pasa de moda y que nos sigue inspirando hoy. Nos recuerda que la fe y la valentía son armas poderosas que pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Cuando confiamos en Dios y tenemos el coraje de actuar según nuestra fe, podemos lograr grandes cosas. Que la historia de David y Goliat nos inspire a todos a vivir vidas llenas de fe, valentía y victoria.